El hombre posmoderno se ha endurecido. El hombre posmoderno se ha infantilizado. ¿Qué cosa, no? Los hombres de hoy son infantiles, comportan como niños. El hombre posmoderno se ha feminizado. Ayer le estaban haciendo las uñas a mi esposa y me decía la hija de don Juan Carlos Angeli que al salón donde ella trabaja van hombres. Y de solo imaginarme eso me asustó. A que le arreglen las uñas. Bueno, yo respeto al que lo haga, pero a mí eso me carga, ¿no? Soy de otra época, ¿no? El hombre posmoderno se ha homosexualizado. El homosexualismo está creciendo terriblemente. El hombre posmoderno se ha pervertido. El hombre posmoderno se ha insensibilizado, como que ya nada toca las fibras de su corazón, de su alma. El hombre posmoderno se ha anticristianizado. El hombre posmoderno odia a Cristo. Tal es el panorama de los varones en la actualidad y de la sociedad en general, que por ahí un autor argentino, Agustín Laje, escribió un libro que tituló así: Generación Idiota. En ese libro, este autor muestra cómo hombres adolescentes están gobernando el mundo. Hombres que no maduraron, hombres que no tienen carácter, hombres que no conocen la verdad y es más, que la niegan y que batallan contra la verdad. Amados, ¿qué esperanza hay para una sociedad así? Una sola: la iglesia de Cristo. La iglesia es la esperanza para este mundo decaído, para este mundo que agoniza, para este mundo que, como dice la Escritura, va de mal en peor. Por lo tanto, amados, los hombres de la iglesia necesitamos convertirnos en hombres sabios. Hombres sabios, porque tenemos que combatir una cultura, para utilizar las palabras de Agustín Laje, una cultura y una sociedad idiota. Necesitamos convertirnos en hombres sabios. Por eso la serie que vamos a manejar durante todo este año la hemos titulado así: Un hombre sabio. Y cada mes vamos a ver una característica de lo que es un hombre sabio. La de hoy: un hombre sabio teme al Señor. Si no tememos al Señor, no seremos sabios, no seremos hombres sabios. Vean, amados, es normal, absolutamente normal, que los varones que no conocen al Señor, pues no le teman. Lo inadmisible es que los hombres que dicen conocer a Cristo no lo temamos, no lo honremos, no lo reverenciemos. Eso sí es lo inadmisible. Y eso está pasando dentro de las iglesias. Me encanta lo que dice el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. ¿Cuántos quieren ser instruidos en el mejor de los caminos? Amén. ¿Qué hay que hacer? Temer al Señor. Salomón escribió que el principio
de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Así que si nosotros queremos ser hombres sabios, debemos empezar poniendo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El temor al Señor. El temor al Señor. ¿Qué es, amados, temer al Señor? ¿Qué será eso? Porque el concepto a veces como que queda ahí, simplemente en un concepto. Vamos a definir el concepto bíblicamente para que realmente temamos al Señor. Y ese temor al Señor no sea algo intangible, sino que sea práctico, que sea de nuestra vivencia. Como número 1, temer al Señor es aborrecer el pecado. Amados, ¿qué es temer al Señor? Sebastián, ¿qué es temer al Señor? Aborrecer el pecado. Dios odia el pecado. Y los que lo seguimos, los que nos llamamos hijos suyos, en consecuencia, ¿qué debemos hacer? Aborrecer el pecado, amados. Escucha esto. Temer al Señor no es solamente abstenerse de pecar, es aborrecer el pecado. Es aborrecer pecar. ¿Alguien podría abstenerse de pecar porque le tiene miedo a enfrentarse a las consecuencias propias del pecado? Consecuencias terrenales, incluso eternas, pero muy en el fondo de su corazón, si no estuvieran las consecuencias, lo haría. Lo haría. Muy en el fondo anhelan pecar. Pregunto, ¿eso es temer a Dios? No, no es temer a Dios. Yo he puesto este ejemplo en varias oportunidades. Cuando una mujer le dice a usted, ay, ¿por qué no sales conmigo? Es diferente si usted le responde a ella, no puedo, soy casado. Así le responde, no quiero, soy casado. ¿Cierto que las dos respuestas son diferentes? En la primera es como si usted le dijera, no puedo porque si mi esposa se llegara a enterar, me mata, me tiro al matrimonio. ¿Cierto? Ese es el equivalente a la primera respuesta. La segunda respuesta es como si usted le dijera, no quiero porque amo a mi esposa y no deseo herir su corazón. Ve, amados, en la medida que nosotros nos acerquemos más a Dios, lo vamos a amar más. Y en consecuencia, al amarlo más, vamos a temer más a Él. Y nosotros nos vamos a apartar del pecado porque lo aborrecemos. No porque me estén controlando, vigilando, supervisando, no. Va a haber una transformación producto de ese acercamiento al Señor, en la cual nosotros veremos el pecado como algo terriblemente sucio. Lo veremos como lo más bajo, como lo más terrible, como lo más deplorable. Pero eso lo hace ¿qué? El acercarnos al Señor. Entre más cerca usted esté del Señor, más, se lo aseguro, más va a aborrecer el pecado. Cosas que antes se permitió, usted ahora no se va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque usted se acercó a Dios. Cuando un cristiano empieza a coquetear con el pecado, es porque su corazón de Cristo se ha alejado. Eso es lo que pasa, amados. ¿Por qué cristianos haciendo cosas raras y terribles? Bueno, se han apartado de Cristo, aún estando en la iglesia. Eso pasa aún estando en la iglesia. Como número 1,
¿Qué es temer al Señor? Es aborrecer el pecado. Como número 2, ¿qué es temer al Señor? Es un asombro, reverencia y admiración por su presencia y su palabra que rayan en el miedo. Que rayan en el miedo. Escuche este versículo, porque yo sé que a algunos, cuando uno dice esta verdad, inmediatamente les choca. Escuchen este versículo, Hebreos 12:21. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Son muchos los cristianos que cuando se habla del temor de Dios como sinónimo de miedo, de terror o de pánico, inmediatamente alegan que eso no es lo que significa el término temer al Señor. Sin embargo, cuando uno mira la Biblia, se da cuenta de lo contrario. Dios quiere que le temamos. Amén. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Es ilógico que le tengamos temor al rayo y no al que hizo el rayo. Es ilógico que le temamos al león y no al que hizo el león. Es ilógico que le temamos a los terremotos y no al que los envía. Pues es totalmente ilógico. En la Biblia, uno de los hombres más usados por Dios fue Moisés, el que les acabé de leer. Él fue un buen hombre de Dios. Tuvo una comunión única con el Señor. Le hablaba al Señor cara a cara, así lo dice la Escritura. Pero el día en que Dios descendió al Sinaí y habló, se escuchó su voz, habló los 10 mandamientos, dice la Escritura, lo acabamos de leer, que Moisés, ¿cómo estaba? No dice que estaba temblando de reverencia. No dice que estaba temblando de respeto. Dice que estaba temblando de miedo. Miedo. Moisés tenía miedo. Es la falta de este temor la que hace que los cristianos hoy día sean irreverentes frente a las cosas de Dios. Ve, amados, los cristianos de hoy llegan tarde a culto, no se les da nada. No, o sea, literal, no pasa nada en su corazón. Los cristianos de hoy han abandonado el arrodillarse delante de Dios. Los cristianos de hoy no se arrodillan. ¿Y saben por qué no se arrodillan? Porque no temen a Dios. No reconocen su grandeza. No reconocen su majestad. Los cristianos de hoy van a la iglesia en camiseta, en bermuda, en chancletas. Cuando no se teme a Dios, no se respeta nada de lo que lo representa a Él. Por ejemplo, se está leyendo la Biblia, lectura pública, y los cristianos están hablando. Se está haciendo una oración pública y los cristianos están distraídos. Pero es que esa oración es para Dios. ¿Dónde está el temor a ese Dios? ¿Usted cree que los musulmanes harían eso? Los cristianos de hoy no respetan a las autoridades que Dios ha puesto, no respetan a los pastores, no respetan a los líderes, no respetan la predicación, no respetan el culto. ¿Sabe eso de qué? ¿Eso qué refleja? Eso es reflejo de un corazón que no teme y no reconoce a un Dios santo, a un Dios temible. Amado, sufro con eso. ¿Se cansó de la columna? Sí. Es que él tiene 3 hernias. Entonces le entiendo. Yo le dije que cuando necesite pararse, que se parara. Es que en la mañanita es más duro.
Escuche esto con mucha atención. Es una tragedia para el cristianismo que los musulmanes reverencien más a Mahoma y el Corán de lo que los cristianos reverencian a Cristo y la Biblia. Todo eso por falta de temor al Señor. Amados, yo no me imagino, es que no me imagino un musulmán, no sé cómo será el culto musulmán, pero vamos a asumir que el culto musulmán es parecido al culto cristiano. Yo no me imagino un musulmán en un culto hablando. No me imagino un musulmán que cuando se esté leyendo el Corán esté hablando con el vecino, pajareando por ahí. No. Que se esté haciendo una oración. ¿Cómo van a orar estos musulmanes en un culto donde ellos están orando a Alá? Vea, rostro en tierra, amados. Se bañan las manos. Son extremadamente reverentes a un Dios falso. Nosotros hemos conocido por pura gracia al Dios verdadero. ¿Dónde está el temor que le debemos a Él? ¿Dónde, amados? ¿Dónde? Eso se perdió. Por eso nosotros no podremos influenciar a una sociedad idiota. Si nosotros no tememos al Señor, si no mostramos sabiduría, eso es sabiduría. Temer al Señor es la sabiduría misma. Número 3. ¿Recordamos los primeros dos? ¿Qué es temer al Señor? Es aborrecer el pecado. ¿Qué más? Es un asombro, una reverencia, ¿cierto? Una admiración, ¿cierto? Por la palabra y la presencia de Dios que rayan en el miedo. Por favor, no olvide esa palabra, miedo. Miedo. Ante ese grandísimo Dios, uno de sus títulos es Dios temible. Por favor, ¿no lo han leído en la Biblia? Dios temible. Si el animal que no tiene intelecto teme a Dios, yo que sí lo tengo, ¿no voy a temerle? Número 3. ¿Qué es temer al Señor? Es lo que nos mantiene unidos al Señor sin descarriarnos. Sin descarriarnos. Les leo Jeremías 5, 21 al 23. Escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oye. ¿Acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor. ¿No debieras temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no franquearán esa frontera. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se ha descarriado, ha sido infiel. Jeremías, el profeta. Dios hablando por medio de Jeremías. En este pasaje, el Señor le reclama a su pueblo que le haya dejado de temer. ¿Por qué has dejado de temerme? Le dice. Como consecuencia, como este pueblo dejó de temer al Señor, ¿qué pasó con este pueblo? Se descarrió y le fue infiel al Señor. Pues una cosa lleva a la otra. Escuche esto. Antes de volver a revolcarse en el pecado, el creyente dejó de temer al Señor. No lo olvide. Cuando uno ve esos cuadros, que yo los he visto muchas veces, no pocas veces, muchas veces, de creyentes que están haciendo cosas pero sorprendentes, que uno no se le pasó por la cabeza que ese creyente, que ese cristiano hiciera eso, cosas como esas, significa, amados, que ese cristiano primero dejó de temer al Señor.
Quítenle a un cristiano, cualquiera que sea, su temor al Señor y veremos a un cristiano que se satisface en el fango del pecado. Se satisface. Veremos a un cristiano que no le ve problema a mentir, a robar, a adulterar, a codiciar, al homosexualismo, al soborno. No le ve problema al pecado, porque se le quitó el temor al Señor. Mis amados, no son los dones el tesoro de un cristiano. Su tesoro es su temor al Señor. Por eso el maligno no tiene problemas con los dones de un cristiano. Eso no lo incomoda ni en lo más mínimo. Al maligno no le incomoda que un cristiano enseñe bien, cante bien, tenga talentos. Al maligno eso no le incomoda. Lo que sí le incomoda es que ese cristiano tenga temor hacia su Señor. Eso sí le incomoda. Le da rabia. Como la rabia que le tenía a Job. Al maligno no le daba rabia que Job tuviera bienes. La rabia del maligno es que había un hombre sobre la faz de la tierra que le temía verdaderamente al Señor. Mientras que el cristiano mantenga su temor por el Señor, ve, amados, estará unido, estará anclado, estará firme en su fe, si tiene temor al Señor. Pero si se descuida y paulatinamente va abandonando ese temor, ¿cómo va a terminar? Descarriado y haciendo cosas bochornosas, inimaginables. No se le pasó por la mente a ese cristiano que llegara a algo tan terrible. Por eso, amados, es tan importante temer al Señor. Cuide su temor al Señor. Si lo tiene, cuídelo. Si no lo tiene, empiece hoy a temer al Señor. Y entienda que eso es su bien más preciado. Es su tesoro más valioso. Jamás lo descuide, su temor al Señor. Número 4. Repasemos. ¿Qué es temer al Señor? Es aborrecer el pecado. Número 2, es asombro, reverencia, admiración por el Señor, por su palabra, que raya en el miedo. Y número 3, es lo que ¿qué? Lo que nos mantiene unidos al Señor sin descarriarnos. Y número 4, temer al Señor es tener la seguridad de que Él puede echarnos al infierno. Amén. Se lo voy a leer y lo pueden estudiar en el contexto del versículo. Lucas 12:5. Les voy a enseñar más bien a quien deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temerle. Salió de la boca de Jesús. Les pregunto, ¿puede el Señor echar a un cristiano al infierno? Una pregunta teológica fuerte, ¿no? ¿Puede el Señor echar a un cristiano al infierno? Claro que puede. Y por eso les invito a que estudien el pasaje en su contexto, Lucas 12:5. Aquí Jesús les está hablando a sus discípulos. Y sin duda cuando ellos lo escucharon, estas palabras sembraron temor en ellos. Aquí el Señor los está previniendo de lo que vendrá por causa de su nombre, por causa de seguirlo. Les dice que por causa de Él los van a entregar en las sinagogas,
Sus enemigos serán los de su propia casa. Y les advierte sobre lo que le pasará a un discípulo suyo si llegara a negarlo. También le promete lo que le pasará a un discípulo de él si lo confiesa ante los hombres. Este es el contexto. Este versículo no se lo dijo Jesús a la multitud. Se lo está dirigiendo a sus amigos. A ustedes, mis amigos, les digo: no teman al que mata el cuerpo, porque después de matar el cuerpo no puede hacer nada más. Les voy a enseñar a quién deben temer. Teman al que después de matar el cuerpo tiene el poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Los cristianos dejaron de temer al Señor cuando dejaron de creer que Él puede lanzarlos al infierno si lo niegan a Él ante los hombres o si se apartan de sus caminos. Por eso los cristianos modernos dejaron de temer al Señor. Pastor, ¿usted cree en la seguridad de salvación? Claro que creo, por supuesto que creo. Pero creo de esta manera. Escúchela bien. Creo que están seguros los cristianos que perseveran día a día hasta el fin. Esa es la seguridad de salvación en la que yo creo. En aquellos cristianos que perseveran día a día hasta el fin. También tengo la seguridad de que cualquier cristiano que se aparte de la fe será lanzado al infierno cuando Dios lo llame a su presencia. También creo eso con todo mi corazón y estoy seguro de eso con todo mi corazón porque Cristo lo está mostrando. Por olvidar o no creer que el Señor puede lanzarlos al infierno, es que muchos cristianos se han apartado de la fe con la esperanza de que volverán algún día. El gran engaño del maligno. Yo me aparto, pero si yo nací de nuevo, si yo soy escogido, algún día volveré. Ay, amado, no vaya a cometer usted esa torpeza, porque esa torpeza se llama no temer a Dios. Yo había dicho una frase que, estudiando nuevamente el tema, quise corregir. La frase es la siguiente: el temor al Señor es la joya perdida de la iglesia. Y estuve masticándola. Y yo dije, no, quedó mal esa frase. El temor al Señor es la joya abandonada de la iglesia. Porque una cosa es perder es accidental. Y otra cosa es abandonar. Abandonar es decisión. Yo decido abandonar mi temor al Señor. Así que le invito a que revise cómo está su temor al Señor. Porque si usted no teme al Señor, usted no es sabio. No tendrá la sabiduría para enfrentar a este mundo, utilizando las palabras de Agustín Laje, a este mundo idiota que está idiotizando a una gran cantidad. Está adoctrinando en la idiotez. Y está ganando muchísimos adeptos. Cierro con esto. Teme al Señor, porque muchos que están en el infierno desearían no haber dejado de temerle. Pero ya es tarde. Oremos.